Ok, buenos días. El día de hoy toca ver el tema de fuentes de campo magnético. Ok, entonces, contrario a lo que vimos la semana pasada, que era de fuerzas magnéticas, ahora vamos a ver, o sea, la semana pasada asumíamos que existía un campo magnético ya existente, ¿verdad? En el entorno. Ahora vamos a ver cómo es que esos campos magnéticos se producen, ¿sí? Entonces, primero lo vamos a ver igual, con lo más simple, que es una carga en movimiento, una partícula puntual. Entonces, una partícula puntual puede generar campo magnético. Y dice que el campo magnético B creado por una carga Q en movimiento con velocidad V depende de la distancia R entre el punto fuente, o sea, el punto ubicado en Q, y el punto de campo, el punto donde se va a medir el campo magnético. Sí, ese es el R. Este R que está acá, sí, este vector R. Así que sale desde la carga hasta el punto donde vamos a medir el campo. Puede ser todas estas líneas negras que están acá, la ven, todos sus vectores. Cada uno de esos puede ser R, dependiendo de el B que queramos sacar. ¿Sí? Si ven, aquí B tiene mayor magnitud que los lados, porque R es más pequeño. ¿Sí? Si ven, es inversamente proporcional al tamaño del radio. Ok, entonces dice, el campo B es perpendicular a la velocidad y el radio. El vector unitario dirigido del punto fuente al punto de campo. Ok, entonces, em, vamos a ver, es perpendicular a V y a R. Ven que la velocidad la lleva en ese sentido, hacia allá. Y el radio, o sea, asumamos que vamos a calcular este B de arriba, el radio va hacia arriba. ¿Sí? Entonces, si ven, V y R están en este plano. Este plano como blanco que se ve, gris. Si ven, el campo magnético es perpendicular a ellos dos. El campo magnético es este que está acá. El campo magnético estaría en el eje Z, por decirlo así. Si este es X y este es Y, el campo magnético sería Z. Entonces, si ven, es perpendicular a los dos vectores de U y R. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver el campo magnético producido por un conductor que transporta corriente. Entonces ya vamos a verlo un poco más complejo. Antes era una carga, ahora es un conductor con corriente. Dice que la ley de Biot y Savart da el campo magnético dB creado por un elemento dL en un conductor que transporta una corriente I. El campo magnético B por un conductor finito que transporta corriente es la integral de dB a lo largo de la longitud del conductor. Ok, entonces, esta es la expresión para un diferencial de campo. Si queremos calcular el campo para un alambre finito, lo que tenemos que hacer es la integral, ¿verdad? De esta diferencial de campo. Ahora, este diferencial de campo lo que hace es calcular el campo producido por un segmento del alambre, como se ve acá. Cortamos un segmento del alambre y el campo que produce ese segmento viene dado por esta expresión. Sí, que bueno, son constantes, mi sub 0 entre 4pi. Va a depender de la magnitud de la corriente que vaya por el alambre, que es este I que está acá, y por el DL crucer, ¿sí? El vector DL sería un pedacito del alambre, ¿sí? Si ven, el DL ya es la misma dirección que la corriente. Ven que la corriente va para allá y el DL, ese que está acá, es este vector que está dentro del alambre. Entonces, eh, cuando hacemos DL cruz R, el campo me va a quedar eh, o sea, igual que como vimos para la partícula, ¿sí? Perpendicular a esos dos vectores, L y R. Eh,
Y inverso al radio igual. Si bien es muy similar a la fórmula que vimos antes, solo que en vez de velocidad, cambiamos dl. Que dl, que si bien viene implícita la velocidad, porque dl representa la dirección de la corriente, ¿sí? Y la corriente se puede ver como la velocidad de las cargas, por decirlo así. Entonces, o sea, no, pero para que entiendan. Entonces, sí, básicamente, ahora cambiamos pues la expresión para cuando queremos calcular con un conductor. Ahora, dice el campo magnético de un conductor largo, recto y portador de corriente. Ahora ya no tenemos un segmento de alambre, sino un alambre largo. Dice que el campo magnético a una distancia r de un conductor largo, recto y que transporta una corriente I tiene una magnitud inversamente proporcional a r. Ok, esta va a ser la expresión. Si bien esta expresión se calculó ya sea usando esta fórmula de acá, entonces, o con la ley de Ampère. Eso es la manera de calcular el campo, pero ya lo vamos a ver. Entonces dice que la magnitud del campo que va a producir el alambre va a depender de esta constante, de la magnitud de la corriente que vaya por el alambre, y va a ser inversamente proporcional a 2πr. R es el radio a donde quiero medir el campo magnético. Entonces, si ven 2πr, ¿qué es 2πr? Una circunferencia, ¿sí? Entonces va a ser el tamaño de la circunferencia a donde estoy midiendo el campo. ¿Lo ven? Entonces, ya con eso tengo la magnitud del campo eh, que produce un alambre. Ahora, hay otra manera de calcular el campo magnético, que es con la ley de Ampère. Que dice, la ley de Ampère establece que la integral de línea de B alrededor de cualquier trayectoria cerrada es igual a μ sub 0 multiplicada por la corriente total a través del área cerrada por la trayectoria. Ok, entonces, esa es la expresión de acá. Dice que el campo magnético por el producto punto del diferencial de dl, que un diferencial dl es un segmento de la trayectoria que encierra al, al alambre con carga, ¿sí? Entonces, si bien es similar a la ley de Gauss, solo que en la ley de Gauss usábamos superficies, ¿verdad? Ahora aquí en vez de superficies es, es una línea, ¿sí? Es una trayectoria, es un alambre, por decirlo así, una cuerda que encierra algo y tiene que ser cerrada. Entonces, lo que hacemos es encerrar. Aquí pusieron esta forma extraña para que quede claro de que no importa la forma, pero lo que hay que hacer es encerrar algo que tenga corriente. Aquí estamos encerrando este alambre con corriente de acá. Entonces, si bien similar a la ley de Gauss, que encerramos carga, aquí lo que vamos a encerrar más bien es corriente. Entonces, si ven, va a ser igual a μ sub 0 por la corriente encerrada, como la ley de Gauss, que era como 1 entre epsilon sub 0 por la carga encerrada, solo que aquí es corriente cerrada, y en vez de área es trayectoria, ¿sí? Ahora, este dl, este vector dl, este que está acá, es un pedazo de la trayectoria, ¿sí? Ahora, para que vean algo de una vez, ¿qué pasa cuando la trayectoria que yo elijo es un círculo concéntrico al alambre? ¿Sí? Cuando va a ser un círculo concéntrico al alambre, el campo magnético, ¿qué forma tiene el campo magnético en un alambre? Como se ve acá, es un círculo concéntrico al alambre. ¿Lo ven? Sí, entonces si yo elijo una trayectoria que sea un círculo concéntrico al alambre, entonces se va a ver como igual que el campo. O sea, van a tener la misma forma. Entonces, cuando yo haga este producto punto, cada pedazo de dl va a estar siempre paralelo al campo magnético, porque van a tener la misma forma. Entonces, si yo elijo un punto, en ese punto el campo magnético y el dl van a tener la misma dirección, ¿sí? Entonces, ese producto punto se hace uno y el campo magnético sale en la integral y me queda la integral de dl. Y la integral de dl es l. Entonces me queda b por l. ¿Ok? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita en un ejercicio. Pero, o sea, así lo que quiero decir es que a lo que quiero llegar es que
similar a como pasaba en ley de Gauss, que tenía E por dA, casi siempre me quedaba E por A. Aquí lo que quiere decir es que eh, lo que casi siempre va a quedar es B por L. ¿Sí? Ok, entonces, vamos con el ejercicio 1. Dice en la figura 4, A, B, C y D identifican cada uno a una espira amperiana. Sí, ¿verdad? Hablando de la ley de Ampere, entonces cada una de esas trayectorias representa una trayectoria amperiana. ¿Sí? Ordene espiras de forma ascendente según la magnitud del campo magnético que genera la corriente encerrada. Ok, entonces, como ya vimos, el campo magnético va a ser directamente proporcional a la magnitud de la corriente encerrada. Entonces, tenemos que ver cuál espira, cuál trayectoria eh, encierra más corriente y por lo tanto va a tener una magnitud de campo mayor. Entonces, vamos a ver la espira A, que es la más grande, ¿verdad? Están cerrando los tres conductores, los tres alambres. Entonces, este va a tener un amperio, este 5 amperios, viendo en sentido, bueno, punto. Digamos que es hacia afuera. Y 2 amperios hacia adentro. Entonces, ¿qué me va a quedar resultante? Va a ser 1 más 5, 6, menos 2, 4. Entonces, va a ser 4 amperios hacia afuera. Entonces, A tiene una corriente encerrada de 4 amperios. No estamos considerando signo porque nos están preguntando solo la magnitud del campo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, la espira B encierra 2 en un sentido y 1 en el otro. O sea, al final va a quedar 1 en ese sentido. Entonces, la espira B está encerrando una magnitud de 1 amperio. La espira C está encerrando, la espira C es esta de acá. Bueno, no estoy apuntando, perdón. ¿Verdad? Esta es la B y esta es la C. Ahora la C está encerrando 6 amperios, ¿verdad? Entonces, uy, ok, bueno, 6. Ahora la espira D, que es la que encierra a la de 5 y la de 2, estaría encerrando 3 al final, ¿verdad? Porque se restan, porque están en diferente sentido. Entonces, si ordenamos esto en orden ascendente, entonces el primero sería A, digo B, el segundo D, el tercero A y el cuarto C. ¿Sí? Entonces, bueno, sí, eso es. Entonces vamos con el ejercicio 2. Dice, tres cables de gran longitud ya en la misma corriente y en las direcciones indicadas en la figura 3. Si los puntos etiquetados con un número están a la mitad de la distancia D, ¿en cuál punto del campo magnético debido a los tres cables tiene una magnitud mayor? Ok, entonces, como ya vimos, el campo que produce un cable tiene esta forma. Entonces, y se puede, o sea, la dirección se puede sacar con la mano derecha, como esta manita de acá. Yo pongo el dedo gordo en dirección de la corriente y la dirección de los otros cuatro dedos me van a decir que va a ser la dirección del campo. ¿Lo ven? Entonces, cuando yo pongo
el dedo gordo aquí apuntando hacia arriba. Entonces aquí el campo en 1 va a estar entrando. Voy a hacerlo. Entonces debido a esta corriente, el campo en este punto va a estar entrando, que sería X. Bueno, en todos los puntos va a estar entrando, porque todos los puntos están al lado derecho de este cable. ¿Sí? Ahora, si elegimos el cable del medio, en este punto va a estar yendo hacia arriba. Entonces en este punto va a estar saliendo, y en este punto va a estar entrando, y en este punto va a estar entrando. Ahora, si vemos el cable 3 que viene hacia abajo la corriente, entonces apuntamos hacia abajo, el, el campo en el lado izquierdo va a estar entrando y el lado derecho va a estar saliendo. Entonces, si vemos, el único punto donde se suman los tres es en el punto 2. ¿Sí? Ah, bueno, se me olvidó hacer perdón, el del tercer alambre acá, que va a estar entrando también. Pero igual, entonces en el segundo punto donde se suman los tres. Entonces la respuesta correcta sería el punto 2, que sería el B. Ok, vamos con el ejercicio 3, que dice: un conductor cilíndrico largo de radio R lleva una corriente I, como se muestra en la figura 4. Sin embargo, la densidad de corriente J no es uniforme en toda la sección transversal del conductor, sino que es una función de radio según J igual a BR. J, recuerden, es la densidad de corriente. ¿Sí? Entonces, ¿dónde B es una constante? Determine la expresión para el campo magnético B. ¿Ok? Ah, bueno, a una distancia menor a R y a una distancia mayor a R. Que R es el radio del cilindro, el alambre. Entonces, vamos a usar la ley de Ampere para calcular esto. ¿Cómo se expresa en este dibujo de acá abajo? Primero hacemos una trayectoria amperiana que va a estar, que va a tener un radio menor al radio del cilindro para la corriente encerrada, o sea, porque nos están pidiendo esos dos casos, en un radio menor y un radio mayor. Entonces, por eso es que vamos a hacer esas dos trayectorias amperianas, para un radio menor y para un radio mayor. Entonces, bueno, aquí está lo que les estaba diciendo antes, que en este caso, como el, la trayectoria amperiana es un círculo, ¿verdad? Que está, que es concéntrico a la corriente, entonces el dl va a tener siempre la misma dirección que el campo. Entonces, esto me queda, ese producto punto se hace 1 me queda la integral de dl, que la integral de dl va a ser entonces el 2πr, que es lo que mide la trayectoria, ¿verdad? Entonces me va a quedar b por l, que es igual que viene acá. Entonces, este paralelo significa que el campo que es paralelo de L, pero si es así un círculo, entonces siempre es paralelo el de L, ¿verdad? Porque vamos en este punto, el B y el DL tendrán la misma dirección, entonces por eso me queda 2πr y bueno, y esto. Ahora, para R minúscula menor a R mayúscula, ok, para la trayectoria amperiana que está más pequeña. Dice que o sea, lo primero que hay que sacar es la corriente cerrada, como en la ley de Gauss, ¿verdad? Que sacamos la corriente cerrada. Y la corriente cerrada va a ser dada por esta expresión que se vio no me acuerdo, en tutoría pasada, antepasada, bueno, que era en la parte donde se veía lo de corriente, que corriente era J por dA, no sé si recuerden. Entonces, eh, entonces si queremos sacar la corriente encerrada, va a ser la integral de la densidad de corriente por el diferencial de área, ¿sí? Ahora, la densidad de corriente me dice el enunciado que es B por R,
que es esto que está acá. Y el diferencial de área va a ser agarrar una circunferencia y multiplicarla por un diferencial de radio. Y la circunferencia es 2πr y el diferencial de radio de r. Entonces, me queda 2πr de r, que es el diferencial de área. Ahora, em, bueno, después de resolver esta integral, que es simple, entonces me queda esto que está acá. ¿Sí? Ahora, ya sabemos cuál es la corriente encerrada. Ahora vamos a usar la ley de Ampere para calcular el campo. Si ven, si esta expresión me queda B por L, si esto que está acá me queda solo B por L, ¿qué va a ser el campo? Va a ser B, va a ser igual a mu sub 0 por I encerrado entre el L que tenía acá que mando a dividir. Entonces, es esta expresión que está acá. Si ven, está acá la ley de Ampere. Ahora, la corriente encerrada, pongo lo que me dio, que es esto, lo ven que está acá. Mu sub 0 es la constante que va, y este 2pi R1 es el L. Sí, que L es la longitud de la trayectoria empiriana, que es un círculo, entonces es 2pi, y lo quiero poner a un punto R1, que es lo que me están pidiendo, ¿verdad? Porque quiero calcular el punto ahí, el campo ahí, entonces R1. Entonces va a ser un círculo que va a tener ese radio. Y entonces, simplificando esto, nos queda al final que esta va a ser la expresión para el campo magnético adentro del conductor. Si bien depende del radio. Entonces depende del valor del radio que yo ponga acá, el campo magnético va a variar. Entre más grande sea el radio, voy a encerrar más alambre, entonces voy a tener más campo, más corriente, entonces el campo va a ser mayor. Como ven acá, si yo aumento R, el campo va a ser mayor. Ahora, vamos con la parte para R minúscula mayor a R minúscula mayor a R mayúscula, que es aquí afuera. Entonces, aquí afuera es más fácil, ¿por qué? Porque la corriente cerrada está encerrando a todo el conductor. Entonces, la corriente cerrada es simplemente I, ¿sí? Que es la corriente que pasa por el conductor. Entonces, me queda esto. Y el campo magnético, entonces, igual a como vemos aquí, va a ser mu sub 0 por I entre L. Y L es 2pi R2. Entonces, me queda esta fórmula acá. Si bien esta fórmula que queda acá es la misma que habíamos visto que tiene esta fórmula. El campo magnético de un conductor largo, recto y portador de corriente, que es mu sub 0 i entre 2pi r. Si ven, es esta misma de acá, mu sub 0 i entre 2pi r. Ok. Ok, vamos con el ejercicio 4. Dice, cuatro conductores largos y paralelos transportan corrientes iguales de I igual a 5 amperios. La figura 2 muestra un extremo de los conductores. La dirección de la corriente es hacia la página en los puntos A y B, indicados por las cruces, y hacia afuera de la página en C y D, indicado por los puntos. Calcula la magnitud y dirección del campo magnético en el punto P, localizado en el centro del cuadrado de 0.2 metros de lado. Entonces, esos son alambres, ¿verdad? Esos dos tienen una corriente que va hacia afuera y esos dos tienen una corriente que va hacia adentro. Y están acomodados de esta manera, eh, como un cuadrado que tiene el lado 0.2 metros, o sea, 20 centímetros. Y me están pidiendo el campo magnético en el punto P, que está en el centro de ellos. Entonces, vamos a ver cada alambre, digamos, el alambre B, me va a generar un campo magnético, este alambre, digamos, que va a tener esta fórmula que vimos antes, el campo que produce un alambre, es el círculo concéntrico del alambre. Entonces, con la mano derecha, yo puedo ver que vamos a hacer es cruz, entonces apunto hacia adentro. Entonces, cuando apunto hacia adentro, los dedos van a quedar apuntando en esta dirección. ¿Sí? Así, entonces, en este punto P, el campo magnético va a tener esta dirección de acá. Debido al campo del alambre B. Ahora tenemos que hacer una superposición
y hacer el cálculo para los cuatro y luego sumarlos, ¿sí? Ese es el campo que se produce en el punto P debido a este alambre. Ahora, y bueno, y tengo que calcularlo, pero tengo que calcular el que produce cada alambre y luego sumarlos todos y ese va a ser el resultante. Ok, entonces, dice, campo magnético producido por el cable A. Si usamos la ley de Ampere también, eh, dice que el campo va a ser igual al mu sub 0 por la corriente cerrada entre L, ¿verdad? Como vimos que era la expresión que iba a quedar antes, por el vector R unitario, ¿verdad? Entonces, el mu sub 0 y la corriente cerrada ya vimos que es 5, 2pi, este radio, que es 0.1 raíz de 2, es este radio que está acá. Si bien el lado mide 0.2, entonces ¿cuánto va a medir la diagonal del cuadrado? 0.2 raíz de 2. Ahora, si la diagonal la dio la mitad, va a ser 0.2 raíz de 2 entre 2, va a quedar 0.1 raíz de 2. Entonces, por eso es que este 0.1 raíz de 2 es lo que mide esa línea azul que dibujé acá. Esta, ¿sí? Si no, ahí la pueden verificar ustedes con este dato. Entonces, ya tenemos el L. ¿Por qué ese es el L? Porque recuerden que la trayectoria imperiana va a tener este radio, ¿sí? Que es el radio, el punto donde queremos calcular el campo. Entonces, por eso es ese radio. Ahora me queda solo darle la dirección, que ya vimos que la dirección va a ser... Ah, bueno, estamos en el punto... Perdón, estoy dibujando el B. Bueno, ahora vamos a ver el B. Ok, bueno, ya que dibujé el B, entonces sigamos con el B. Va a tener esta dirección. Entonces, voy viendo aquí, acá el B, ¿verdad? Entonces dice, igual, el radio va a ser el mismo, ¿verdad? Bueno, o sea, cada radio que es del alambre al punto va a ser el mismo para los tres alambres. Entonces el radio, si ven, es el mismo siempre, 0.1 raíz de 2. Entonces, y la corriente es la misma siempre, ¿sí? Lo que va a cambiar en cada uno va a ser la dirección del vector del campo que se vaya a producir. Entonces, digamos, para el alambre A, vamos a ver la dirección del campo, viendo la mano derecha, iría para acá. Eso es para este alambre, ¿sí? Y así, para el alambre C, iría, vamos a ver, es hacia afuera. Entonces iría, bueno, va a ser el otro color. Iría hacia acá también. Ahora el alambre D iría hacia afuera, entonces en este sentido, ¿verdad? Iría el alambre, el campo producido por el alambre D. Ahora si ven, todos los vectores me quedaron hacia abajo y hacia la izquierda y la derecha. Entonces lo más probable es que la respuesta final me quede que va a ser un vector hacia abajo totalmente. Sí, porque se van a cancelar los componentes que van hacia menos x y hacia x. Y cada uno son dos, ¿lo ven? Entonces, si quiero calcular el, los componentes, que va a ser coseno 45 de y seno 45 de j, vamos a ver. Estos componentes, ¿sí? Son estos que están acá. Ahora ya sabemos que el vector unitario, bueno, perdón, es un vector unitario. Entonces serían, ese sería el R, y los componentes serían estos de acá.
Entonces, si quiero calcular el componente en X, yo sé que esto mide 1, ¿verdad? Porque este R es un vector unitario, ¿verdad? Que tiene magnitud 1. Ahora, entonces el componente en X, ¿cómo lo calculo? Coseno de 45, que ya sé que está en los 45, por 1. Entonces me queda coseno de 45, ¿sí? Y, y así igual, seno de 45 en J. Y saco el segundo. Saco el componente en Y. ¿Lo ven? Entonces, eso es lo que me queda. Ahora la dirección. Bueno, estamos en B. Vamos a ver, veamos las direcciones, que es lo único que falta de ver. Entonces, para el caso en A, que es este vector rojo, si ven, la dirección va a quedar en menos I y en menos J. ¿Lo ve? Ahora el caso en B, que es el vector azul, este de acá, los componentes van a quedar en I y en menos J. Ahora el caso en C, las componentes van a quedar en igual, en I menos J, y el caso en D, los componentes van a quedar en menos I menos J. Sí, entonces ya cuando quiero calcular el campo total producido en el punto P por la configuración de alambres, tengo que sumarlos todos. Y luego de hacer esa suma, pueden comprobar que este va a ser el resultado. Esto de acá, si ven como la hipótesis que dije anteriormente, que se iba a cancelar los componentes en I, fue cierta, queda cero. Entonces al final me queda que el campo neto total va a tener una dirección de menos J, o sea, para acá abajo, ¿sí? Con esta magnitud. Y bueno, este era este ejercicio, y esos eran los ejercicios que traían. No sé si tienen alguna duda con alguno de los ejercicios o con algún concepto que, que quieran que resolvamos. No, yo creo que no.